tardes, país. Buenas tardes, mundo. Aquí estamos en el podcast de Luna por su canal Luna TV, canal 25, el canal de los campeones. Pedirle que se suscriban ahí a toda la plataforma de Luna para que busque el trabajo tanto de nosotros como de cada uno de los equipos que desde tempranito en la mañana hasta muy tarde en la noche estamos trabajando. Buenas tardes, Chanera Almonte. Hola, Junior, ¿cómo estás? No, es bien porque tenemos la gracia de Dios por pasando mucho pique en la ciudad. ¿Pique? ¿Por qué? En la ciudad. ¿Qué pasa? Tapones, desorganización. La luz que se está yendo en todos los lados. Falta de señores. planificación del Estado, de la empresa que está construyendo el monorriel. Una señora que cree que ella es funcionaria, que se va a Francia y desde allá quiere dar boche. Sí. Señores, pero nada, buenas tardes a este público fiel de Luna, del podcast de Luna. Gracias por estar en sintonía con nosotros. El día de hoy tenemos muchos temas relevantes. La verdad es que hoy tengo que decirle al país, a todas las personas que están en sintonía con nosotros, que me siento indignada. Hoy vi la entrevista de Antonio Espaillat y la verdad es que ver cómo él se lava las manos como Pilato. Yo creo que él no debió hablar. Me dio pena y vergüenza ajena, porque él decía que él también quiere saber el porqué de las cosas, el cómo sucedió eso. Y se quita la culpa a través de esta entrevista que le hizo Edith Febles, como que él también es una víctima más de este suceso. Todo el que pudo ver esa entrevista y las preguntas que le hacían, saben que todo eso fue un guión preparado. Y se sabe que Antonio Espaillat estaba respondiendo de forma tan fría, que eso es lo que a mí realmente me indigna. Porque una tragedia como esta, que dejó 231 fallecidos. 232 fallecidos. La tragedia, señores, la tragedia más grande mundialmente hablando en una discoteca. La tragedia del Jet Set, donde Antonio Espaillat, su familia, sus hermanos, su madre, hacían parte de una empresa y son los dueños de este englomerado que maneja esta empresa. Y hoy Antonio Espaillat habla al país y le dice que él no sale como dueño y que él también es una víctima más. Eso da pena. Bueno, él ha dicho que él es el gerente de la empresa. La dueña, no sé por qué, porque yo si mi madre tiene un problema y yo puedo sacarla, la saco, él la metió. Yo creo que Antonio no debió dar esa entrevista porque en vez de la gente solidarizarse con él, yo creo que se le va a coger un odio colectivo. Así es. Pero vamos a ver, ahí tenemos, si el máster nos ayuda, las primeras declaraciones de Antonio Espaillat, porque son las primeras. Así es, señores, vamos a escuchar al incumbente, dueño de un sinnúmero de emisoras, gerente del DXC. Y señores, quien se lavó las manos como Pilato, entrevista de hoy, Antonio Espaillat. Vamos a ver el videíto, señor director, de lo que Antonio Espaillat dice. Él inicia diciendo que él estaba en Las Vegas. Que él estaba en una reunión, que su hermana estuvo en la discoteca, su hermana lo llamó debajo de los escombros, pero su hermana estaba en un área muy protegida. Al parecer. Tiene muy pocos golpes. Así es. Y aparte de eso, él decía que a él le preguntaron que si él iba constantemente a la discoteca y él decía que él iba todos los lunes. Sin embargo, él tenía como 2 semanas que no participaba en estos eventos. Lo que más me sorprende es cuando él dice que había un plafón de yeso. Y que lo cambiaban. Y que quienes lo cambiaban eran los empleados. Los empleados no solamente eran bartenders, no solamente eran los camareros, no solamente eran los que hacían todo en el bar, en esta discoteca, sino que también ellos eran los encargados, señores, de arreglar el techo. Eso fue lo que a mí más me molestó. ¿Cómo es posible que en una discoteca donde vayan tantas personalidades importantes, donde asistían peloteros, donde asistían políticos, donde asistían personalidades del mundo de la farándula, del mundo del entretenimiento, personas, todas las personas que visitaban el DXI, ¿cómo es posible que los dueños de esta discoteca nunca se dieron cuenta de que ese techo tenía problemas? Tú sabes que me llamó mucho la atención que él, no sé qué él buscaba con esto, pero él acaba de echarle un balde de agua fría al Estado.
Él dijo que esa discoteca nunca fue, esa edificación nunca fue supervisada, nunca las autoridades se apersonaron para dar un informe más que los bomberos y la alcaldía, y lo quiso decir como de manera malaganaria ellos fueron, ¿verdad? Entonces, esa discoteca pasó por un proceso de incendio. Y ni así las autoridades fueron. Así es. 2023 reciente. Él quiso echarle la culpa al Estado Dominicano porque él decía que tiene culpa también. Que el ayuntamiento iba, pero para temas de basura, higiene, cosas así de higiene, pero que nunca se percataron de este tema. También decían y que la fiscalía fue con el tema de los vecinos, simplemente con el tema del ruido. Y yo te voy a decir algo. Yo creo que ayer mintió porque muy pocas discotecas hacen ruido hacia afuera. Así es. También él decía como que caía un polvillo blanco. Y yo entiendo que ahí también él mintió. Porque, ¿Y el peso porque días antes, señores, a una cliente hemos visto declaraciones que le cayó un pedazo de cemento, ni siquiera de yeso. Y lamentablemente todo el que vio esos escombros vio que el plafón, yo no creo que un empleado pueda poner un plafón de yeso, porque ustedes vieron el peso, la cantidad de cómo salían esos escombros. Tú sabes que me dio mucha pena a mí que hayan periodistas también que se presten a hacer una entrevista con un guión cuando estamos hablando de una tragedia de esta magnitud, porque tú tienes que ver el guión que esta niña llevó, Edith Feble, y oye, ni siquiera le preguntó en ningún momento por algo de lo más peligroso que había, y que fueron los tinacos. Así es. Y ese peso del agua, y miren, señor, el agua por más calmada que usted la vea, está en constante movimiento cuando está arriba. Aparte, era real, señor, ahí habían plantas, aunque él quiera decir que no. Él dice que solamente habían 6 aires y 3 tinacos. Y también dijo que ahí nunca se echó un fino, que ahí lo que se echaba, entonces hay ingenieros que están mintiendo, y hay maestros que están mintiendo, y hay empleados que están mintiendo. Él dijo que él lo que le ponía era estos sellatechos, que nunca puso fino. Entonces, ¿quién miente? Así es. Yo entiendo que esa entrevista lo que le hizo más daño que bien a Antonio Payat. También el ver como él decía que nada más habló con 3 familiares de las víctimas. Porque ellos lo buscaron. Entonces es muy triste ver, y la verdad es que me indigna ver cómo todavía la procuradora Jenny Berenice, cómo todavía este señor no está preso y todavía puede salir en los medios de comunicación haciendo una entrevista. Fuera un Juan de los Palotes y hoy en día estuviera preso y siendo investigado. Sin embargo, este señor, como es adinerado, como se sentía el dueño del país porque tiene un sinnúmero de empresas hacia su alrededor, entonces este señor como que le han tenido una cierta consideración. Y él mismo, entonces no hay culpable. Bueno, ¿quién es el culpable? Bueno, te voy a decir algo. Yo creo que él acaba de darle la excusa perfecta tanto a la Procuradora General de la República como al Ministerio Público completo. Acaba también de decirle al Estado Dominicano: ustedes no tienen que protegerme porque yo vine y los barré a todos. Aquí el único serio soy yo. Actúen. Si yo fuese el Ministerio Público y hubiera estado protegiendo, inmediatamente voy lo allano. Porque ya tú me dijiste a mí que yo fui lo único que te mandé a quitar la música. No investigué más nada. También le dijo al Estado Dominicano si hay irresponsabilidad de parte de ustedes, no mía. Así es. O sea, él se disculpó y culpó al Estado. Ahora, ¿le vas a creer a ese pueblo, Antonio Payá? No creo. Con una simple disculpa fingida, una entrevista con un guión, ¿se la vas a comprar el pueblo? No. Entonces yo creo que quienes están aconsejando a Antonio lo han aconsejado muy mal. Creo que los cuartos que usted pagó, don Antonio, devuélvalo. Los comunicadores creo que debemos respetar un chin más porque hubiese dejado ver el refajo, señores. Fue una entrevista con un guión que se llevó al pie de la letra. Todos los que trabajamos comunicación sabemos cuándo hay guión y cuándo no hay. Así es. Sencillo. Cabe destacar que hablar luego de 2 semanas de haber pasado este suceso,
O sea, ¿por qué durar todo este tiempo? Él también decía en la entrevista, Antonio Espaillat decía que las personas alrededor de él, por su seguridad, le recomendaron que no asistiera Lo único que yo le compré fue eso. al lugar de los hechos. Ustedes saben que el desplome del techo del Jet C dejó un total de 232 víctimas mortales, así como más de 180 personas heridas. Él decía que había un total de 580 personas dentro de la discoteca. Imagínense ustedes si 232 fallecieron y 180 quedaron heridos, o sea que estamos hablando de que un 60% de todo el que asistió ahí tuvo algún tipo de fractura. No, más. Ahí, mira, entre los heridos y muertos, vamos a poner un 80%. Y eso hay algunas heridas leves que yo ni siquiera se registraron. Sí. ¿Verdad? Pero lo que me llama la atención es que por un fallecido que hubo en La Vega, en la mueblería, ¿recuerdas? Sí. Se allanó, se apresó. El presidente de la República pidió que fuera apresado. Don Antonio puede andar por lo medio. Ahorita cuando viene a ver se va a Univisión. Y en este tema ellos siempre pedían el tema de que vamos a respetar el duelo de los familiares. Sí, hay que respetar el duelo de los familiares, pero también, señores, hay que también darle respuesta y hacer que se cumpla la justicia dominicana. No, mira, el duelo se cierra. Aquí donde uno ve que el sistema en República Dominicana falló, que el sistema está corrompido, que las leyes solamente son para unos cuantos, que aquí no hay igualdad de condiciones, porque entonces cuando tú ves que a un pobre le hacen de todo, señores, pero hubo un muchacho que fingió ser un recatista y lo metían preso, y Antonio Espaillat, que es gerente de esa discoteca, dice que él no sabía que el techo estaba dañado, dice que no sabía nada, dice que ese techo nunca se había arreglado. Antonio estaba desde 1980, que él dice que no se reparaba. Antonio se mudó a Suiza. Sí. Olvídate, él no sabía lo que pasaba. Él tenía 30 años, pero entonces mira, él iba a la discoteca todos los lunes y él nunca se fijó. Ahí es donde ustedes ven. El techo tenía temor de caer cuando el dueño estaba ahí. Mira el mensaje que quiero dejar. Empresarios, dueños de restaurantes, dueños de discotecas, de plazas comerciales. Yo quiero que este tema hasta de su Antonio casa Espaillat sirva de ejemplo. Porque hay gente que por no invertir 2 pesos pierden más. Y un ejemplo como esto, el de Antonio Espaillat. Ahí hay familia de las víctimas demandándolo hasta por 300 millones de pesos. Bueno, yo creo que él está tratando de limpiarse, porque te voy a decir algo, no sé en lo penal, pero en lo civil yo sé que él va a pagar y mucho. Sí. Y mucho. Pero mira, vamos a tocar un tema, pero yo quiero que la niña que llegó, vamos a la pausa para que la niña que llegó entre, porque mañana estamos a 24 de abril. Mañana los concejales. Ayuntamientos. Es mentira, los ayuntamientos no tienen día. Mañana. No, tienen demasiados alcaldes ladrones, no tienen día. Yo quiero que estén las 2 regidoras a ver si ellas van a rendir cuenta y a ver si ustedes van a levantar la mano. Por cholo de óleo. ¿Por qué? No, yo le digo ahorita. Vámonos a la pausa, Mate. Regresamos en breve. Este es el podcast de Luna. No me involucres, Junior, tú eres mala. Estás viendo el podcast de Luna TV. En breve estamos de regreso.